La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales de la hacienda Los Olivos, una construcción antigua aislada en las colinas de Sevilla, España. Afuera, el viento aullaba como si guardara un secreto que nadie se atrevía a revelar. Dentro, las luces tenues iluminaban el salón principal, donde un hombre imponente se mantenía de pie frente a la chimenea encendida. Su nombre era Alejandro Villalba, un empresario temido por todos, dueño de tierras, de negocios y de un poder que parecía no tener límites. Alto, con hombros anchos y manos grandes, marcadas por cicatrices, irradiaba una fuerza que intimidaba a cualquiera que lo mirara. Pero no era su físico lo que más imponía, sino esa mirada verde intensa que podía atravesar el alma y dejarla desnuda. Alejandro cargaba un peso, un pasado lleno de rabia y heridas que jamás cicatrizaron. Esa noche, sin embargo, algo distinto lo inquietaba. En su pecho ardía un sentimiento que había jurado no volver a sentir. El deseo prohibido por la hija de la familia que había destruido la vida de su padre. Ella era Isabela Moreira, una joven humilde que trabajaba en su propia hacienda después de que su familia cayera en desgracia. Su dulzura contrastaba con la brutalidad del hombre que la observaba desde las sombras. Alejandro sabía que lo correcto sería mantener la distancia, pero el fuego que lo consumía era más fuerte que cualquier juramento de venganza. Mientras acariciaba el vaso de whisky en su mano derecha, Alejandro murmuró para sí mismo con una voz grave y áspera: «Mañana será mía». Lo que Isabela ignoraba era que esa frase no era una fantasía ni un capricho, era una decisión irrevocable, un plan que uniría el destino de ambos en una unión marcada por la pasión, la humillación y un placer tan intenso que los condenaría a no poder escapar jamás el uno del otro. El amanecer llegó con un aire espeso, cargado de silencio. En la hacienda Los Olivos, el sonido de los caballos en los establos y el crujir de las maderas viejas eran los únicos testigos de lo que estaba por suceder. Isabela Moreira, con su vestido sencillo de algodón, se encontraba limpiando los estantes de la biblioteca, concentrada en no pensar demasiado en la vida que le había tocado. Su familia había perdido todo. El apellido que antes significaba respeto, ahora era sinónimo de fracaso y humillación. Ella, la hija de un hombre que había caído en desgracia, trabajaba casi como una sirvienta para el hombre que más temía, Alejandro Villalba. Ese día, la rutina fue interrumpida por la voz seca de la ama de llaves. «El señor Villalba quiere verte en su despacho». El corazón de Isabela dio un salto. Era raro que Alejandro la mandara llamar. Siempre había mantenido esa distancia fría, como si ella no fuera más que una sombra en aquella mansión. Con las manos temblorosas, dejó el trapo sobre la mesa y caminó lentamente por el pasillo largo y oscuro que conducía al despacho principal. La enorme puerta de madera estaba entreabierta y de dentro salía un aroma intenso de whisky y tabaco. Alejandro estaba allí, de pie junto al ventanal, con la luz del sol bañando su figura alta y robusta. Sus hombros parecían aún más anchos bajo la camisa blanca ajustada, y su mandíbula, marcada por la tensión, le daba un aire más intimidante. Sin girarse, pronunció con voz grave: «Cierra la puerta, Isabela». Ella obedeció, y el silencio se volvió asfixiante. Alejandro finalmente se volteó. Sus ojos verdes la recorrieron lentamente, como si analizaran cada detalle de su ser. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Sabes quién soy?», preguntó él avanzando hacia ella. «Sí, señor. Usted es mi patrón», respondió con un hilo de voz. «No, soy mucho más que eso. Soy el hombre que cargó con la ruina que tu padre provocó en mi familia. Soy el hijo del hombre que murió en desgracia por culpa de los Moreira». Isabela bajó la mirada con vergüenza y miedo. «Lo siento, pero yo no tuve nada que ver con eso». Alejandro se inclinó hacia ella, tan cerca que pudo sentir su respiración cálida y el aroma fuerte de su colonia.
Eso no importa. Lo que importa es que tú pagarás la deuda de tu apellido. Ella lo miró confundida. ¿Qué quiere de mí? La respuesta cayó como un golpe seco. Quiero que seas mi esposa. El mundo de Isabela se detuvo. Sus labios temblaron al intentar formar palabras. ¿Su esposa? Alejandro se alejó unos pasos, con la calma de un depredador que sabe que la presa no tiene salida. Exacto, te casarás conmigo, y a cambio yo cubriré todas las deudas de tu familia. Tu padre no morirá en la miseria, pero tendrás que entregarme tu vida, tu cuerpo y tu apellido. Las manos de Isabela se crisparon contra su vestido. Su corazón latía con violencia, como si quisiera escapar de su pecho. Alejandro, sin compasión, continuó. Si aceptas, tendrás protección y tu familia sobrevivirá. Si te niegas, enfrentarás la humillación pública y tu padre sufrirá hasta el último día. La joven sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era como estar atrapada en una jaula invisible, una prisión dorada de la que no había escapatoria. Pero lo más inquietante no era la propuesta en sí, sino la manera en que Alejandro la observaba, con deseo, con un fuego oscuro que mezclaba odio y atracción. ¿Qué dices, Isabela?, susurró él, inclinándose de nuevo hacia ella con la voz baja y peligrosa. ¿Te entregarás a mí? Ella cerró los ojos un instante, conteniendo las lágrimas, sabiendo que aquel hombre no buscaba amor, buscaba poder. Y aún así, algo dentro de ella, una chispa incontrolable, comenzó a encenderse, como si su cuerpo reconociera en Alejandro una fuerza que jamás había experimentado. Ese fue el instante en que Isabela comprendió que su vida ya no le pertenecía. Con un susurro quebrado, murmuró: «Acepto». Alejandro sonrió de medio lado, satisfecho, con esa expresión de triunfo que lo hacía aún más seductor y temible. «Bien, Isabela, ahora eres mía». En ese despacho, con el crujir del fuego en la chimenea y el silencio pesado de la mansión, se selló un pacto que no solo cambiaría sus destinos, sino que los uniría en una historia de venganza, pasión prohibida y un amor imposible de detener. El anuncio del compromiso cayó como una bomba en toda la hacienda. Nadie lo esperaba. Los trabajadores cuchicheaban en los pasillos, las damas de servicio se miraban incrédulas y hasta los hombres de confianza de Alejandro parecían desconcertados. ¿Cómo era posible que el hombre más temido de Sevilla, el magnate Alejandro Villalba, fuera a casarse con una muchacha sencilla, la hija de un hombre arruinado? Pero para Alejandro nada de eso importaba. En su mente había conseguido exactamente lo que quería. Isabela sería suya, no solo como mujer, sino como símbolo de su poder. A sus ojos, la unión era la forma perfecta de vengarse de la familia Moreira. La preparación para la boda comenzó de inmediato. El gran salón de la hacienda Los Olivos fue adornado con flores blancas y candelabros dorados que iluminaban cada rincón. Isabela, en cambio, sentía que cada cinta, cada flor y cada encaje elegido eran como hilos invisibles de una telaraña que la atrapaba cada vez más. Su padre, debilitado por la enfermedad, lloró al enterarse de la propuesta. «Hija, él no es un hombre fácil», susurró con voz ronca. «Pero si esto asegura tu futuro y el mío, quizás sea lo único que nos queda». Isabela lo abrazó con lágrimas en los ojos, sin atreverse a decirle lo que realmente pensaba, que Alejandro no solo quería salvarlos, también quería poseerla. La noche antes de la boda, Isabela salió al jardín. El cielo estrellado brillaba sobre la finca y el aire fresco le acariciaba la piel. Se sentó en un banco de piedra, abrazando sus rodillas, y murmuró en voz baja: «¿Qué estoy haciendo?». El crujir de pasos detrás de ella la sobresaltó. Alejandro estaba allí, con las manos en los bolsillos de su pantalón de lino oscuro. Su figura imponente se recortaba contra la luz de la luna, como si todo el paisaje se doblegara a su presencia. «No tienes que huir, Isabela», dijo con voz grave. «No estoy huyendo», respondió ella con una ironía temblorosa. «Solo pienso».
Yo no te traje aquí para que pienses, te traje para que seas mía. Ella lo enfrentó, con el corazón latiendo a mil. No soy tu prisionera. Alejandro arqueó una ceja y se inclinó hacia ella, apoyando una mano grande en el respaldo del banco, tan cerca que Isabela pudo sentir el calor de su cuerpo. «Todavía no lo entiendes», susurró con voz áspera. «No necesito cadenas para tenerte. Tú misma terminarás entregándote a mí». El fuego que ardía en sus ojos la dejó sin palabras. Por un instante, Isabela sintió rabia, miedo, pero también algo más profundo, un temblor desconocido, un deseo oculto que no podía explicar. El día de la boda llegó. Isabela vestía un traje de novia de seda blanca que resaltaba la suavidad de su piel. Era hermoso, deslumbrante, pero para ella era como una armadura pesada que la sofocaba. Caminó por el pasillo del salón bajo la mirada de todos, mientras Alejandro la esperaba en el altar con un porte impecable y una expresión de control absoluto. Su sonrisa fría era la de un hombre que sabía que estaba ganando una partida. El sacerdote pronunció las palabras sagradas, y cuando Alejandro tomó la mano de Isabela, la apretó con fuerza, como si marcara su posesión ante el mundo. «Ahora eres mi esposa», murmuró al oído de ella con un tono que mezclaba promesa y amenaza. Durante la recepción, rodeada de empresarios, aristócratas y curiosos, Isabela intentó mantener la calma. Alejandro no la soltaba. Caminaba a su lado con una mano firme en la parte baja de su espalda, mostrándola como un trofeo. En medio de la conversación con algunos invitados, él sonrió con malicia y dijo: «Ella antes limpiaba mi casa y ahora es mi esposa». El silencio se extendió como un veneno y las miradas se clavaron en Isabela. Ella sintió que la sangre se le helaba, pero respiró hondo y contra todo pronóstico sonrió. «Sí, trabajaba aquí. Y descubrí que hasta el hombre más exigente reconoce el valor de quien sabe luchar con dignidad». Las damas presentes se sorprendieron. Los hombres soltaron una risa incómoda y Alejandro la miró fijamente, como si por primera vez no supiera qué esperar. En ese instante, Isabela comprendió que había dado el primer paso. No sería una víctima pasiva, aunque su cuerpo y su vida ahora le pertenecieran. Esa noche, mientras el salón se vaciaba y la mansión caía en silencio, Isabela subió lentamente las escaleras hacia la habitación nupcial. Cada paso era un recordatorio de que estaba entrando en una prisión dorada, pero también en un territorio desconocido donde el odio y la pasión se confundían, y donde los límites entre el deseo y el poder empezarían a desdibujarse. La mansión estaba sumida en un silencio inquietante después de la boda. Los últimos invitados ya se habían marchado, dejando tras de sí el eco de risas forzadas, copas vacías y murmullos venenosos. El pasillo principal parecía interminable mientras Isabela subía las escaleras, con el vestido de novia arrastrando suavemente por la alfombra roja. Cada paso la acercaba más a lo inevitable. La noche de bodas con Alejandro Villalba, ese hombre que no solo era su esposo, sino su verdugo y su dueño. Al abrir la puerta de la habitación nupcial, un escalofrío recorrió su espalda. El cuarto estaba iluminado con candelabros de plata y decorado con rosas rojas, como si el escenario hubiera sido preparado no para un matrimonio, sino para un sacrificio. El ambiente era frío, impersonal, con una perfección que resultaba inquietante. Isabela respiró hondo, sintiendo cómo el aire pesado le oprimía el pecho. Poco después, la puerta se abrió y Alejandro entró. Aflojaba lentamente la corbata de seda, revelando el cuello fuerte y la línea marcada de su mandíbula. Sus pasos eran firmes, seguros, y cada uno hacía vibrar el suelo como si marcara su dominio. Sus ojos verdes brillaban con un fuego oscuro. «¿Estás nerviosa?», preguntó con una sonrisa torcida, dejando la chaqueta sobre una silla. «No», susurró Isabela, aunque su voz tembló y traicionó lo que realmente sentía. Alejandro arqueó una ceja divertido.
como si disfrutara viéndola luchar contra su propio miedo. Se acercó despacio, rodeándola como un depredador que saborea el momento antes de atacar. Con una mano grande y áspera levantó su barbilla, obligándola a mirarlo. «No tienes por qué tener miedo», murmuró rozando su piel con el pulgar. «Pero tampoco tienes escapatoria». El corazón de Isabela latía con fuerza. Sentía la mezcla contradictoria de repulsión y atracción. Él la imponía, la dominaba con su sola presencia, y aún así había en su interior un calor inexplicable, un deseo escondido que la hacía estremecerse. Alejandro lo notó. Su sonrisa se ensanchó, consciente de que su poder iba más allá del dinero o la venganza. Ahora tenía acceso al cuerpo y a los secretos más profundos de ella. De pronto, Isabela rompió el silencio y en un acto de desafío lo besó. Un beso duro, cargado de rabia, como si quisiera demostrarle que no sería una muñeca indefensa en sus manos. Alejandro se sorprendió por un instante, pero inmediatamente la sujetó con fuerza de la cintura y respondió con un beso aún más intenso, brutal, que la dejó sin aliento. Fue un choque de voluntades, un campo de batalla en el que el odio y la pasión se fundían en uno solo. «Sabía que ibas a ceder», susurró él contra sus labios con la respiración agitada. «Y apenas es el inicio». Pero justo cuando la tensión entre los dos comenzaba a transformarse en una tormenta de deseo, un golpe seco interrumpió el momento. La puerta del despacho de Alejandro, al otro lado del pasillo, se cerró con violencia. Isabela se sobresaltó y Alejandro se tensó como una fiera alertada. «Quédate aquí», ordenó con voz cortante, mientras se abrochaba la camisa de nuevo y salía del cuarto con pasos firmes. Isabela, con el corazón en la garganta, lo siguió a escondidas hasta la puerta entreabierta del despacho. Lo vio inclinado sobre la mesa llena de documentos, mapas y carpetas. Sus ojos verdes ya no reflejaban deseo, sino furia contenida. Amigos, si esta historia los está atrapando tanto como a mí, no olviden apoyarme, suscríbanse al canal, compartan este video con alguien que disfrute de relatos intensos y dejen su like, que es muy importante para seguir trayendo más historias así. Y claro, cuéntenme en los comentarios qué opinan de este amor prohibido entre Alejandro e Isabela. Quiero leerlos a todos. ¿Quién demonios?, gruñó Alejandro al ver un sobre negro con su nombre sobre la mesa. Lo abrió y leyó con rapidez. Sus manos se crisparon y el papel se arrugó entre sus dedos. Isabela dio un paso más cerca, sin poder contener la curiosidad. «¿Qué pasa?», preguntó con un hilo de voz. Alejandro levantó la vista con la mirada endurecida. «Alguien ha vuelto, alguien que nunca debió sobrevivir». Ella frunció el ceño. «¿Quién?». Él apretó los dientes antes de responder. «Mateo Costa». Ese nombre cayó como un cuchillo en el aire. Isabela no lo conocía, pero la expresión de Alejandro lo decía todo. No era un simple rival, era un enemigo capaz de destruirlos a ambos. El hombre que alguna vez Alejandro creyó haber eliminado de su camino había regresado, y no solo venía por venganza, sino por algo más oscuro, algo que aún permanecía en secreto. En ese momento, Isabela entendió que el matrimonio no sería únicamente una cárcel de deseo y dolor. Sería también el campo de una guerra en la que su vida corría peligro. Y aunque Alejandro la quería como prisionera, sabía que ahora necesitaba tenerla a su lado. El deseo prohibido que los unía se mezclaba con una amenaza que podía acabar con todo. Y esa combinación era tan peligrosa como irresistible. El amanecer en la hacienda Los Olivos llegó teñido de tonos dorados, pero la luz cálida del sol no logró borrar la tensión que se respiraba en el ambiente. Alejandro había pasado la noche entera revisando documentos, mapas y fotografías, intentando descifrar los movimientos de Mateo Costa, ese fantasma del pasado que volvía a acecharlo. Su obsesión con el control lo mantenía firme, pero en el fondo sabía que la amenaza era real. Y por primera vez en mucho tiempo no estaba solo en el campo de batalla.
Ahora tenía a Isabela bajo su techo, bajo su nombre y bajo su piel. Isabela despertó en la habitación nupcial. El vestido de novia descansaba sobre un sillón y ella se levantó envuelta apenas en una bata de seda blanca. Caminó descalza hacia la ventana, observando los viñedos que se extendían hasta perderse en el horizonte. Una mezcla de emociones la invadía: miedo, rabia, confusión, pero también esa atracción ardiente que no podía reprimir. Alejandro Villalba era un hombre brutal, peligroso, capaz de someterla con una sola mirada, y sin embargo, su cuerpo reaccionaba cada vez que él estaba cerca. Unos pasos firmes la hicieron girar. Alejandro entró sin anunciarse, como si el espacio le perteneciera tanto como ella. Llevaba la camisa abierta, revelando su torso fuerte, marcado por músculos tensos y cicatrices que contaban historias de peleas pasadas. En una mano sostenía un dossier de cuero, en la otra una copa de whisky, aunque apenas eran las 9 de la mañana. «Necesitamos salir de aquí por unos días», dijo con voz grave, dejando el dossier sobre la mesa. «No es seguro quedarnos en la hacienda». «¿Y a dónde iremos?», preguntó Isabela, abrazándose a sí misma con una mezcla de inquietud y curiosidad. Alejandro la observó con esa intensidad que siempre la desarmaba. Caminó hacia ella, despacio, hasta quedar tan cerca que la envolvió con su presencia. «A un lugar donde nadie nos encuentre. Pero entiéndelo, Isabela, no lo hago por ti, lo hago porque ahora llevas mi apellido, y lo que es mío lo protejo». Ella lo enfrentó con valentía, aunque su voz temblaba. «No soy tu posesión». Alejandro soltó una risa breve, seca, y con un movimiento brusco la tomó del mentón. «No intentes negarlo, porque cada vez que me miras, tus ojos me dicen que me deseas tanto como me odias». El silencio que siguió fue como una explosión contenida. Isabela sintió que su resistencia se quebraba. Alejandro la besó con una fuerza avasalladora, sujetándola de la cintura con esas manos grandes que parecían capaces de partirla en dos y al mismo tiempo protegerla del mundo entero. Ella respondió con rabia y pasión, hundiendo los dedos en su cabello, como si ese beso fuera una guerra sin tregua. Lo que comenzó como un choque de voluntades terminó convirtiéndose en un incendio. Alejandro la levantó entre sus brazos y la llevó hasta la cama, dejando caer la copa al suelo sin preocuparse por el cristal roto. La bata de Isabela se deslizó lentamente por sus hombros, revelando la piel suave que él recorrió con hambre contenida durante demasiado tiempo. Sus labios ardían contra su cuello, y cada caricia era un recordatorio de que ese hombre no conocía límites cuando se trataba de placer. «Eres mía», susurró contra su oído con voz ronca, mientras la dominaba con un deseo brutal. «No», intentó negar Isabela, aunque su cuerpo la traicionaba temblando bajo el suyo. «No lo soy». «Claro que lo eres», gruñó Alejandro y la besó de nuevo como si quisiera borrar cualquier duda. Horas después, cuando el sol ya estaba alto en el cielo, Isabela permanecía recostada en su pecho, con la respiración agitada y el corazón desbocado. Alejandro la rodeaba con un brazo fuerte, como si no pensara dejarla escapar nunca. Por primera vez no había rabia en sus ojos, sino una calma extraña, casi peligrosa. «Mateo puede buscarme todo lo que quiera», dijo con voz baja, «pero no dejaré que nadie te toque, Isabela. Nadie». Ella lo miró sorprendida. Había un matiz diferente en sus palabras, una promesa que no esperaba escuchar de un hombre como él. Quizá era el inicio de algo nuevo, de una tregua entre el odio y el amor, una solución temporal, un respiro en medio de la tormenta. Pero Isabela no imaginaba que esa calma sería efímera, porque en las sombras Mateo Costa ya había movido su primera ficha. Y lo que estaba por llegar no solo pondría a prueba la fuerza de Alejandro, sino también el lazo ardiente y prohibido que empezaba a unirlos de una forma que ninguno de los dos podría controlar. La tranquilidad duró apenas unos días. Alejandro había llevado a Isabela a una finca secreta en las montañas de Granada,
un lugar escondido entre colinas verdes y caminos polvorientos. La casa era más pequeña que la hacienda Los Olivos, pero estaba fortificada con hombres armados en cada entrada. A simple vista parecía un refugio, un santuario lejos de todo. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable, como si la calma fuera apenas un disfraz frágil que estaba a punto de romperse. Isabela recorría el jardín por las tardes, intentando engañarse con la ilusión de que estaba libre. El aroma a jazmín y los atardeceres cálidos le daban un respiro, pero bastaba con escuchar los pasos firmes de Alejandro, acercándose para recordar que su vida estaba atada a él, a ese hombre brutal que le robaba la paz y al mismo tiempo encendía un fuego que la consumía por dentro. Una noche, mientras cenaban en la sala iluminada por candelabros, un guardia entró apresurado. «Señor Villalba, encontramos esto en la entrada del camino». Era un sobre negro, idéntico al que había aparecido en la hacienda días atrás. Alejandro lo arrebató con una mano y sus dedos grandes se tensaron al abrirlo. El mensaje era corto, escrito con tinta roja. «No puedes esconderte de mí, lo que es tuyo pronto será mío». Isabela se estremeció y Alejandro apretó los dientes con furia. La amenaza no era solo contra él, era contra ella. Mateo Costa ya no era una sombra del pasado, ahora se estaba acercando demasiado. «¿Qué significa esto?», preguntó Isabela con un hilo de voz. Alejandro la miró fijamente, con esos ojos verdes encendidos por la rabia. «Significa que Mateo quiere arrebatarme lo que más valoro ahora, y eso eres tú». Ella se quedó sin aliento. Hasta ese momento había creído que Alejandro solo la veía como un trofeo, una posesión de su venganza. Pero en sus palabras había un matiz distinto, casi una confesión. Esa noche, el peligro y la tensión los envolvieron como un veneno. Alejandro no pudo dormir. Se mantenía despierto, con una pistola sobre la mesa de noche y los músculos tensos como un animal en guardia. Isabela lo observaba desde la cama, y aunque sabía que estaba frente a un hombre peligroso, algo en ella la empujaba a acercarse. Se deslizó suavemente hacia él, colocando una mano sobre su pecho desnudo. Alejandro la miró sorprendido y sus labios se torcieron en una sonrisa oscura. «¿Qué estás haciendo, Isabela?» «No quiero tener miedo», susurró ella. «Si vamos a morir mañana, quiero vivir hoy». Las palabras la hicieron temblar, pero también liberaron algo en el interior de Alejandro. La tomó con brutalidad, besándola como si quisiera devorarla, como si en ese instante no existiera Mateo, ni el pasado, ni la guerra que los rodeaba. La cama se convirtió en un campo de batalla, un lugar donde la rabia y el deseo se mezclaron en un placer prohibido, tan intenso que ninguno de los dos pudo resistirse. Sus cuerpos se encontraron una y otra vez, él dominándola con sus manos grandes, marcándola como suya, mientras ella, entre gemidos y lágrimas contenidas, descubría que la pasión podía ser tan adictiva como el odio. Alejandro no fue tierno, fue brutal, salvaje, pero en cada caricia había una necesidad desesperada, como si en ella buscara un refugio contra la oscuridad que los perseguía. Al amanecer, Isabela despertó enredada en sus brazos. El calor de su piel la mantenía segura, aunque sabía que la amenaza de Mateo seguía presente, acechando en cada sombra. Alejandro dormía profundamente, pero su ceño fruncido revelaba que ni siquiera en sueños encontraba paz. De pronto un disparo resonó a lo lejos. Isabela se incorporó de golpe y Alejandro abrió los ojos de inmediato, tomando la pistola de la mesa. Un guardia entró gritando: «¡Nos atacan! ¡Son hombres de Costa!». El refugio ya no era seguro. El enemigo había llegado. Isabela sintió el corazón a punto de explotar, pero antes de que pudiera reaccionar, Alejandro la tomó del brazo con fuerza, obligándola a mirarlo a los ojos. «No te separarás de mí, ¿me escuchas? Prefiero morir antes que dejar que te lleven». En ese instante, Isabela comprendió la magnitud del lazo que los unía.
No era solo venganza ni obsesión. Alejandro Villalba estaba dispuesto a matar y a morir por ella. Y esa revelación la llenó de un miedo nuevo, pero también de un deseo aún más profundo. La guerra apenas comenzaba y ahora ambos estaban atrapados en una danza peligrosa donde el amor, el odio y la pasión prohibida se confundían con la sangre y el peligro. El estallido de los disparos retumbó en la finca como un trueno interminable. La noche, que minutos antes parecía tranquila, se transformó en un campo de guerra. Los perros ladraban desesperados, los guardias corrían con las armas listas y las luces de los focos iluminaban el patio central. Isabela, con el corazón en la garganta, se aferraba a la mano de Alejandro mientras él avanzaba con la seguridad de un hombre acostumbrado a la violencia. Alejandro no era un patrón asustado, era un guerrero. Su figura imponente, alta y fuerte, dominaba la escena como si todo estuviera bajo su control. Con la pistola en una mano y la otra sujetando a Isabela contra su pecho, dio órdenes rápidas a sus hombres. «Cierren el portón principal, no dejen que nadie cruce las rejas, Mateo no se irá vivo de aquí». Isabela lo observaba con los ojos muy abiertos, sintiendo cómo su brutalidad la asustaba y al mismo tiempo la atraía con una fuerza inexplicable. Él era la tormenta misma, un hombre hecho para mandar, para tomar lo que quería y proteger lo que consideraba suyo. Un grupo de encapuchados apareció entre los árboles y comenzó a disparar hacia las ventanas. Alejandro respondió de inmediato, empujando a Isabela detrás de un muro de piedra. El estruendo de las balas hizo temblar el aire. La joven apretó los ojos, temblando, hasta que escuchó su voz ronca, firme, a centímetros de su oído. «Mírame, Isabela. Aquí no pasa nada mientras estés conmigo». Ella abrió los ojos y lo encontró tan cerca que pudo sentir su respiración caliente. En medio del caos, su mirada era un refugio. Alejandro inclinó el rostro, besándola con una intensidad que la dejó sin aire, como si quisiera recordarle que incluso en la guerra, el deseo no perdía fuerza. Fue un beso corto, urgente, pero suficiente para incendiarla por dentro. «No te apartes de mí», ordenó levantándose de un salto. La arrastró consigo hasta la bodega subterránea de la finca, un pasadizo secreto construido para emergencias. El lugar era estrecho y húmedo, iluminado apenas por una bombilla vieja. Isabela respiraba agitada, su vestido manchado de polvo, mientras Alejandro cerraba la puerta de hierro con un candado. «Aquí estarás segura», dijo con voz áspera, guardando la pistola en el cinturón. Ella lo miró confundida, con lágrimas en los ojos. «¿Y tú vas a salir allá afuera solo? ¡Te van a matar!». Alejandro sonrió con arrogancia, inclinándose hasta quedar a centímetros de su rostro. «Soy Alejandro Villalba, nadie me mata». Pero Isabela ya no pudo contener lo que sentía. En un arrebato lo abrazó con fuerza, enterrando el rostro en su pecho. El olor a pólvora y sudor la envolvió, y de pronto todo su miedo se transformó en necesidad. Levantó la mirada y lo besó, desesperada, con la certeza de que esa podía ser la última vez que lo tuviera. Alejandro correspondió sin dudar. La levantó con sus brazos fuertes y la apoyó contra la pared fría de piedra. El beso se volvió feroz, un estallido de pasión prohibida en medio del caos. Sus manos grandes recorrieron cada curva de su cuerpo, reclamándola como suya. Isabela se aferró a su cuello, gimiendo entrecortado, mientras las balas seguían sonando en la distancia. Era como si el mundo estuviera ardiendo, pero en ese rincón oscuro solo existían ellos dos. La brutalidad de Alejandro, el deseo reprimido de Isabela y el peligro que los obligaba a entregarse como nunca. Cada caricia era desesperada. Cada beso era una promesa de que, si morían esa noche, lo harían juntos, devorándose hasta el último aliento. Cuando al fin se separaron jadeando, Alejandro apoyó la frente contra la de ella. «Voy a salir y voy a destruir a cada uno de esos bastardos. Y cuando regrese», su voz se quebró en un susurro cargado de pasión, «seguirás siendo mía».
Isabela lo miró con el corazón desbocado. Por primera vez no sintió que era una prisionera. En medio del fuego y la sangre, comprendió que estaba unida a ese hombre por algo más grande que la venganza. Era una cadena invisible de odio, amor y deseo imposible de romper. Alejandro tomó la pistola, le dio un último beso lleno de furia y salió del refugio, cerrando la puerta tras de sí. Isabela, temblando en la oscuridad, se abrazó a sí misma con los labios aún ardiendo por el contacto. Afuera, los disparos y los gritos se intensificaban. La tormenta había estallado y nada volvería a ser igual. La noche rugía con violencia. Los disparos no cesaban y el eco de la batalla se mezclaba con el olor penetrante de pólvora y tierra húmeda. Alejandro Villalba, con el rostro endurecido y la camisa manchada de sangre, no propia, sino de los hombres que habían caído bajo su mano, avanzaba entre la oscuridad como un lobo al que nadie podía detener. Sus pasos eran firmes, su mirada más fría que nunca. Los hombres de Mateo Costa habían logrado romper una de las rejas de la finca, pero no contaban con la brutalidad del patrón. Alejandro descargaba su furia con cada bala, con cada golpe seco que lanzaba con esas manos grandes que parecían forjadas para destruir y al mismo tiempo para poseer. Era un espectáculo aterrador y fascinante, un hombre hecho de fuego, venganza y deseo incontrolable. En la bodega subterránea, Isabela se retorcía de angustia. Escuchaba los estruendos, los gritos, el caos que se expandía afuera. Sus dedos temblaban mientras rozaba sus labios, aún hinchados por los besos salvajes que Alejandro le había dado antes de salir. Nunca había sentido algo así, una mezcla de miedo y pasión que la quemaba por dentro. Él podía morir allá afuera, y ese pensamiento la desgarraba más de lo que quería aceptar. De pronto, la puerta del refugio se abrió de golpe. Isabela contuvo un grito, pero al ver la silueta enorme en la entrada, supo que era él. Alejandro entró jadeando, con la pistola aún humeante en la mano. Su pecho subía y bajaba con violencia, las venas de su cuello marcadas por la tensión. ¿Estás bien?, preguntó con voz áspera, cerrando la puerta tras de sí. «Sí, pero tú...» Isabela lo miró aterrada al ver la sangre en su camisa. «Estás herido». Alejandro soltó una carcajada breve, seca. «No es nada, no voy a caer tan fácil». Se dejó caer sobre una silla de madera y por un instante su máscara de acero pareció resquebrajarse. Isabela corrió hacia él, colocando las manos sobre su rostro, obligándolo a mirarla. Sus ojos verdes, normalmente duros como cuchillas, tenían un destello diferente: cansancio, vulnerabilidad y un deseo que lo devoraba desde dentro. «No quiero perderte», confesó Isabela de pronto con lágrimas en los ojos. Alejandro la miró sorprendido. Esas palabras golpearon más fuerte que cualquier bala. Sin pensarlo, la atrajo hacia su regazo, devorando su boca con un beso intenso, desesperado. Sus manos recorrieron su espalda con fuerza, hundiéndose en su piel como si quisiera grabar su nombre en ella. «Tampoco yo, Isabela», murmuró con voz ronca mientras la apretaba contra su pecho. «No sabes lo que me haces sentir». Ella lo acarició con ternura, contrastando con la brutalidad de sus movimientos. El calor entre los dos creció como una hoguera imposible de apagar. Isabela se dejó llevar, montada sobre él, mientras Alejandro la sostenía con esas manos grandes que temblaban de deseo. En medio del ruido lejano de la guerra, sus cuerpos se encontraron de nuevo, buscando un refugio en la pasión prohibida que los ataba. Cada beso era un juramento, cada caricia una confesión que ninguno de los dos había planeado. Alejandro, el hombre brutal y temido, se rendía poco a poco a la única debilidad que jamás pensó tener: ella. De pronto, un estruendo más fuerte sacudió la finca. Una explosión cercana hizo vibrar las paredes del refugio. Alejandro levantó la cabeza, con la respiración aún agitada, y apretó la mandíbula. «Es Mateo»,
Quiere acabar conmigo esta misma noche. Se levantó, ajustando la pistola en su cinturón, y acarició la mejilla de Isabela con un gesto inesperadamente suave. Escúchame, si algo me pasa, quiero que recuerdes esto. Nunca fuiste una prisionera. Siempre fuiste la única mujer que me hizo perder el control. Isabela se quedó paralizada, con el corazón desbordándose en el pecho. Antes de que pudiera responder, Alejandro abrió la puerta y salió de nuevo hacia la tormenta de fuego y sangre. Ella cayó de rodillas, temblando, con lágrimas calientes resbalando por su rostro. Sabía que esas palabras no eran una mentira. Alejandro Villalba, el hombre más duro y despiadado que conocía, la amaba de una manera brutal, peligrosa y arrebatadora. Y justo en ese instante entendió el peso de esa verdad. Amar a Alejandro significaba arder en un fuego eterno, donde el placer y el dolor eran dos caras de la misma condena. El cielo sobre Granada estaba encendido por el resplandor de las explosiones. La finca secreta que debía ser un refugio ardía como si el mismo infierno hubiera caído sobre ella. El humo, las chispas y el olor a pólvora lo cubrían todo. Los gritos de los hombres heridos y el estruendo de las balas hacían eco en cada rincón. Era la guerra abierta que Alejandro Villalba siempre había esperado, pero nunca imaginó que la libraría con Isabela en su vida. Alejandro, con la pistola en la mano derecha y un rifle colgado del hombro, avanzaba entre las sombras como un depredador. Su camisa estaba rota, el pecho marcado por cortes superficiales y su rostro endurecido por la furia. Cada paso era seguro, brutal, como si el miedo no existiera en su mundo. A lo lejos lo vio. Mateo Costa, el hombre al que creía enterrado en el pasado, aparecía entre las llamas con una sonrisa torcida y los ojos inyectados de odio. «Villalba», gritó Mateo con la voz rasposa, «hoy voy a terminar lo que empecé. Te quitaré todo, incluso a ella». Alejandro apretó la mandíbula. Sus ojos verdes ardieron como brasas al escuchar esa amenaza. «Toca, Isabela, y te juro que no habrá tumba suficiente para esconder tus restos». Los dos hombres se miraron como bestias salvajes a punto de lanzarse uno contra el otro. El silencio breve antes de la tormenta fue roto por el estruendo de las armas. El intercambio de disparos iluminó la noche como relámpagos, mientras los hombres de ambos bandos caían uno tras otro. Isabela, que había desobedecido la orden de quedarse oculta, apareció entre la humareda. Su vestido ligero estaba manchado de polvo y lágrimas, pero sus ojos brillaban con determinación. Corrió hacia Alejandro, gritando su nombre, mientras las balas silbaban alrededor. Él giró, sorprendido, y al verla expuesta en medio del fuego cruzado, sintió que el corazón se le detenía. «Isabela, no», rugió corriendo hacia ella. La tomó entre sus brazos, cubriéndola con su cuerpo grande y fuerte, como un escudo humano. Las balas impactaron contra las paredes de piedra y el estruendo se volvió insoportable. Alejandro la sostuvo con tanta fuerza que parecía que nunca la soltaría. «¿Qué haces aquí?», gruñó, con el rostro a centímetros del de ella. «No podía quedarme esperando a que murieras», respondió Isabela, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Prefiero estar contigo en la guerra que sola en la oscuridad». Esas palabras lo atravesaron como un cuchillo. En medio del caos, Alejandro la besó con desesperación, un beso ardiente, salvaje, como si fuera el último de sus vidas. Fue un instante de pasión prohibida, robado al filo de la muerte, donde los dos se reconocieron no como prisionero y carcelero, sino como dos almas condenadas a arder juntas. Mateo los vio y rió con desprecio. «¿Eso es lo que te debilita, Villalba? El amor siempre fue tu mayor error». Alejandro se levantó con Isabela aún contra su pecho. Su mirada era fuego puro. «El error sería dejarla, y prefiero morir peleando que vivir sin ella». Con esa declaración, Alejandro se lanzó contra Mateo. Los dos hombres chocaron con la violencia de un terremoto. Sus cuerpos grandes y fuertes se golpeaban sin piedad, intercambiando puñetazos brutales que resonaban como truenos.
La tierra se sacudía bajo la furia de dos enemigos destinados a destruirse. Isabela observaba, paralizada, cómo ambos se golpeaban hasta sangrar. El rostro de Alejandro estaba marcado por cortes, pero su mirada seguía encendida, alimentada por algo que Mateo jamás entendería: un amor salvaje, prohibido, pero más fuerte que el odio. Cuando Mateo logró derribarlo contra el suelo, levantó una navaja brillante, dispuesto a clavarla en su pecho. Isabela gritó con todas sus fuerzas, corriendo hacia ellos. En un movimiento instintivo, tomó una piedra y la arrojó con toda su rabia. El golpe distrajo a Mateo lo suficiente para que Alejandro recuperara el control. Con una fuerza brutal, Villalba lo tomó del cuello con esas manos grandes y poderosas y lo levantó como si fuera un muñeco. Sus ojos verdes estaban encendidos por una furia implacable. Te advertí que nunca tocaras lo mío. Con un giro rápido y un disparo seco, el cuerpo de Mateo cayó pesadamente al suelo, apagando para siempre su amenaza. El silencio se apoderó de la finca, solo quedaba el crepitar de las llamas y la respiración entrecortada de Alejandro e Isabela. Él, cubierto de sangre y sudor, se giró hacia ella, que temblaba pero seguía en pie, mirándolo con un amor desesperado. «Se acabó», dijo él con voz ronca, abrazándola con una fuerza que casi le quitó el aire. «Nadie volverá a separarnos». Isabela se hundió en sus brazos, llorando y besándolo, con la certeza de que ese hombre brutal, temido por todos, era ahora su única salvación y su condena eterna. La guerra había alcanzado su clímax. El odio había sido derrotado, pero lo que ardía entre ellos era un fuego más peligroso: el amor prohibido que jamás podrían apagar. El amanecer llegó teñido de un rojo intenso, como si el cielo reflejara la sangre y el fuego de la guerra que había consumido la finca. El humo aún se levantaba en columnas negras, y los restos de la batalla permanecían esparcidos como cicatrices sobre la tierra. Pero entre las ruinas y la destrucción había un silencio distinto, un silencio de victoria, de algo que había terminado. Alejandro Villalba, con el rostro endurecido y el cuerpo marcado por golpes y heridas, permanecía de pie en medio de aquel escenario, con Isabela entre sus brazos. Ella lo miraba con lágrimas resbalando por sus mejillas, acariciando su pecho ensangrentado con manos temblorosas. No podía creer que estuviera vivo, que después de todo lo ocurrido todavía lo tuviera frente a ella, respirando, sosteniéndola con la misma fuerza brutal que la había dominado desde el principio. «Se acabó, Isabela», murmuró Alejandro con voz ronca, enterrando el rostro en su cabello. «Nadie volverá a tocar lo que es mío, nadie volverá a ponerte en peligro». Ella lo abrazó con fuerza, cerrando los ojos, mientras sus labios temblaban contra su piel. «No me importa la guerra, Alejandro, no me importa tu pasado oscuro, solo quiero estar contigo». Por primera vez en su vida, Alejandro sonrió con sinceridad. Esa sonrisa, cansada pero llena de ternura, era el reflejo de un hombre que había cargado cadenas de odio y venganza durante años, y que de pronto las soltaba gracias al amor de una mujer que había llegado a él como un rayo inesperado. Los días siguientes fueron de reconstrucción. Alejandro decidió abandonar por completo el mundo de negocios turbios, las armas y la violencia. Vendió parte de sus propiedades y trasladó a Isabela a una villa en la costa de Málaga, frente al mar Mediterráneo. El lugar era un paraíso escondido, con playas de arena dorada y jardines que se llenaban de flores al amanecer. Allí, lejos del ruido de la ciudad y de los enemigos del pasado, comenzaron una vida nueva. En las mañanas, Isabela caminaba descalza por la orilla del mar, con el viento acariciando su cabello, mientras Alejandro la seguía a unos pasos, siempre vigilante, siempre posesivo, pero ahora con una mirada distinta, la de un hombre que había aprendido a amar. Ya no la veía como una prisionera ni como un trofeo de venganza. La veía como su razón de existir. Las noches, sin embargo, eran un mundo aparte.
La brutalidad de Alejandro en la cama no desapareció. Al contrario, se intensificó con la certeza de que Isabela lo aceptaba por completo. Sus manos grandes la reclamaban una y otra vez, con un deseo insaciable que la hacía temblar de placer y de entrega. Isabela, lejos de resistirse, lo buscaba con la misma desesperación, dejándose arrastrar por esa pasión prohibida que ahora se había transformado en su refugio más íntimo. «Eres mía, Isabela», susurraba Alejandro en la penumbra, su voz grave acariciando su oído, mientras la poseía con una intensidad que la hacía perder la razón. «Siempre lo seré», respondía ella, con los labios entrecortados por gemidos que llenaban la habitación como un canto de entrega. Con el tiempo, la vida en la villa se volvió más serena. Isabela comenzó a cuidar el jardín y a pintar, encontrando paz en cosas simples, mientras Alejandro pasaba horas sentado frente al mar, reflexionando sobre el hombre que había sido y el que había decidido convertirse. Ya no era el magnate temido, ni el villano marcado por la venganza. Ahora era un hombre que por primera vez conocía la calma gracias al amor de una mujer. Una tarde, Isabela salió al jardín con una sonrisa tímida y un sobre dorado en las manos. Alejandro levantó la vista desde la terraza, intrigado. «¿Qué traes ahí?», preguntó con esa voz profunda que aún la hacía estremecer. Ella se acercó despacio y colocó el sobre en sus manos grandes. «Es una invitación, pero lo que importa no está en el papel». Alejandro abrió el sobre y encontró un pequeño dibujo hecho por Isabela. Un sol brillante, una casa junto al mar y en el centro una pareja tomada de la mano con un pequeño corazón sobre ellos. Al principio no entendió, pero cuando Isabela tomó sus manos y las llevó suavemente hacia su vientre, lo comprendió todo. «Voy a tener un hijo tuyo», susurró ella con lágrimas brillando en sus ojos. El silencio lo envolvió todo. Alejandro, el hombre brutal que nunca había conocido la ternura, se arrodilló ante ella con los ojos humedecidos. Colocó su frente contra su vientre y murmuró con una voz rota: «Este será mi verdadero legado, no el odio, no la venganza, sino ustedes». Isabela lo acarició con dulzura y el viento del mar sopló alrededor como si la naturaleza misma celebrara aquella unión. Ese día, Alejandro Villalba comprendió que el amor y la pasión podían ser más fuertes que cualquier guerra. Isabela, la mujer que había llegado a su vida como una condena, se había convertido en su salvación, en su única verdad. Y aunque el mundo los había marcado con cicatrices de odio y deseo prohibido, en ese rincón frente al mar encontraron lo que nunca imaginaron: una paz eterna hecha de amor, pasión y un futuro compartido. Llegamos al final de esta apasionante historia, pero antes de irse les pido algo muy especial. Suscríbanse al canal, dejen su like y compartan este video, porque su apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad. Escriban en los comentarios qué sintieron con este desenlace, porque para mí sus opiniones son lo más valioso. Gracias de corazón por acompañarme hasta aquí y que Dios bendiga su vida y la llene siempre de amor y esperanza.